Ahorita vamos a ver los reflejos, pero igual de una vez te pongo. Vamos a suponer que dijimos que acá está la motoneurona alfa, ¿no? Pero que alfa se está dirigiendo ¿hacia dónde? Hacia el músculo. Vamos a suponer que este es el cuádriceps, ¿no? Entonces, alfa está llegando exactamente aquí, y hemos dicho que acá hay el neurotransmisor acetilcolina, ¿no es cierto? Y que acá se produce la transmisión, ¿no? Acá está, alfa se despolariza, el potencial comienza a viajar, ¿ok? Alfa, cuando yo te digo, arriba el brazo, entonces tú haces eso. ¿Qué significa? Que alfa se ha despolarizado. Entonces el estímulo llega acá, aquí se produce la transmisión, aquí llega, hemos dicho, aquí se produce la apertura de canales de sodio, ¿ok? ¿Está bien? Acá está la acetilcolina, se une con su, ¿no? Se une con sus receptores nicotínicos, se aperturan los canales de sodio y aquí se forma un potencial de acción muscular. El potencial de acción muscular es un poquito más ancho que el potencial de la neurona, ¿no? Más o menos mide de 2 a 4 milisegundos, es un poquito más ancho, mientras que el de la neurona, ¿no? El de la neurona puede medir de 0,5 a 2 milisegundos, ¿no? Y es un potencial, un spike, ¿no? Este es un poquito más ancho. Entonces, ¿cómo llegó? Llegó de esta forma. ¿Te das cuenta? Aquí apareció. ¿Ahora sí está claro? Es la motoneurona alfa la que llega acá. A través de la acción. Cuando yo hablo de motoneurona alfa, son las motoneuronas que tienes en la médula espinal, en el asa anterior de la médula espinal. Y si yo estoy hablando de la mano, son las motoneuronas que están en el segmento C7, C8, que están llegando y entonces van a mover tus músculos de la mano. Esta es la forma como movilizan tus músculos. ¿Ahora sí está claro? Bien. Entonces, ahí tenemos la terminación. Tenemos ahí la placa mioneural, la placa motora, la unión neuromuscular, ¿no? Esa es la motoneurona alfa, lo que les decía, llegando al músculo, ¿no es cierto? Ahí tenemos, simplemente para ver, las moléculas de actina, la línea Z, y entre dos líneas Z la sarcómera. Acá están, ¿no? Las moléculas de miosina. Las moléculas de miosina también se dan a mano, no son alargadas, pero aquí hay un punto, mayor pigmentación, esto es lo que se llama la línea N, ¿no? Entonces, se están dando la mano porque no pueden estar al aire, están superpuestas, y en el momento de la contracción muscular, más superpuestas todavía, ¿no? Ahí está lo que les decía, ¿no? Durante la relajación y durante la contracción, antiguamente se decía, los primeros fisiólogos, es interesante cómo la ciencia va avanzando, ¿no? Y lo que hace 60 años, era una cosa, era un boom, en aquella época, hoy día es una cosa obsoleta, ¿no? Y en aquella época los fisiólogos decían que eran las moléculas de actina, las moléculas contráctiles, y que eran las que se acortaban durante la contracción muscular, porque ¿qué veían en el microscopio? Veían que estas moléculas de actina desaparecían, ustedes ven, ¿no? Y solamente quedaban, ¿no? Aparentemente las moléculas de miosina. Pero no todo lo que vemos, pues, no todo lo que vi es oro. Entonces, cuando se estudió minuciosamente, ¿no? Se dieron cuenta que este era un mecanismo de simple deslizamiento, ¿no? De las moléculas de actina, que son alargadas, sobre las moléculas de miosina. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba? Resulta que las moléculas de miosina tenían unas cabezas móviles. Acá están las cabezas, ¿no? Las moléculas de actina están encima, y que durante la contracción muscular, ¿qué es lo que hacían estas moléculas? Llevaban por una maniobra de pivoteo, desplazaban a las moléculas de actina, las desplazaban, ¿no? Y se producía la contracción muscular. En resumen, la contracción muscular es simplemente un desplazamiento de las moléculas de actina sobre la miosina. ¿Pero por qué? Porque la miosina tiene las cabezas que son las cabezas móviles, que
que realizan pues una maniobra que se llama la maniobra de pivoteo, ¿no? Hacen este movimiento, ¿no? Y van desplazando a las moléculas de actina que se encuentran en la parte superior, ¿no es cierto? Aquí al máximo aumento para que vean pues las cabezas, ¿no? De las moléculas de miosina, que son las que, ¿no? Toda esta molécula en general consume la mayor cantidad de ATP. Son las que consumen el ATP, porque son las que están trabajando, mientras que las moléculas de actina solamente se dejan llevar, ¿no? Ahí está, al máximo aumento. Tenemos acá las moléculas de actina a lo largo. Tenemos acá estas moléculas tipo Sovilla, son las moléculas de tropomiosina. Aquí tenemos las moléculas de troponina. La molécula de troponina resulta que son las más importantes. ¿Por qué son las más importantes? Porque son las que inician la contracción muscular. ¿Pero por qué la inician? La inician porque tiene tres fracciones. La fracción I, como ustedes ven, está acoplada fuertemente en el reposo a la molécula de actina, acá está el punto. Tienen una fracción T que está acoplada en el reposo fuertemente a la tropomiosina, ¿no? Y la fracción C, que en el reposo está libre, está lista a esperar ¿qué? A esperar al calcio. De la fracción C, ¿no? La que se va a unir al ion calcio, hemos dicho que era sumamente importante, ¿no? Y acá al máximo aumento la troponina, lo que les decía, acá la fracción C como un punto de unión para el calcio, ¿no? Fracción I, la fracción T, ¿no? Y acá la molécula, esto es en el reposo, miren al máximo aumento en el reposo, como las moléculas de tropomiosina están prácticamente entre las moléculas, separando a las moléculas de miosina con la de actina, están exactamente sobre el punto de unión, el momento en que, ¿no? Acá cerca la cabeza es la cabeza móvil, y acá tenemos en el reposo, ¿no? Miren cómo está pegada la fracción T a la tropomiosina, estabilizando esta unión para impedir que las cabezas se unan acá a la actina. Pero eso es en el reposo. Si nosotros pasamos al momento de la contracción muscular, ¿qué vemos? ¿No? Ahí vemos cómo lo que me preguntaba su compañerita en un momento, ¿cómo es que te llamas? Cintia. Cintia me decía, sí, pero ¿cómo es este asunto de la contracción? Entonces se produjo la despolarización, ¿no es cierto, Cintia? Del potencial, ¿no? De la primera fibrila muscular, y eso se llama potencial de placa, pero hemos dicho que luego se difunde, y entonces el potencial se incrementa y se forma un gran potencial que es el potencial de acción muscular. Ese potencial de acción muscular obviamente es una energía eléctrica que está invadiendo toda la fibra muscular. La llegada de un potencial de acción muscular, ¿qué hace en la fibra muscular? Activa, ¿no? Produce el desplazamiento del ion calcio a partir del retículo sarcoplámico, ¿no? Es como que hace que el retículo sarcoplámico comience, ¿no? Comience a sacar, podríamos decir, este ion calcio. Entonces acá el calcio se inunda, ¿de acuerdo? Es el potencial de acción muscular el que produce la salida del ion calcio desde el retículo sarcoplámico. Acá el ion calcio saliendo, ¿para qué? Para acoplarse aquí a la fracción C de la troponina, ¿no? Ya ustedes saben, una vez que este calcio se acopla a la fracción C, ¿qué pasará con la troponina? Resulta que la troponina tiene un calcio encima, por lo tanto ya cambió su configuración. Ya tiene mayor peso molecular, ¿no es cierto? Porque tiene un calcio adherido encima. Este cambio de configuración en la troponina hace que se desplace estas moléculas de tropomiosina, por lo cual se deja libre el punto de unión, ¿no? De la actina con la miosina. Entonces comienza la acción del pivoteo, comienza el movimiento de las cabezas, comienzan las cabezas a traccionar a estas moléculas de actina, ¿no? Obviamente
acá hay un punto de unión, son las cabezas de la miosina las que se consumen prácticamente todo el ATP, ¿no? Porque requiere, obviamente este es un trabajo que requiere mucha energía, ¿no? Entonces eso es lo que se llama el trabajo muscular, ¿no? Y aquí el resumen de lo que me preguntaba Cintia. Cintia, acá está el resumen de lo que tú preguntaste, ¿no? Lo primero que se hace es, se genera el potencial de placa, aquí está el resumen, ¿no? Luego dijimos que se genera el potencial de acción muscular, ¿no? Porque se suman todos los potenciales de la pequeña fibra, ¿no? Y luego este potencial se difunde, ¿no? A través de los tubos T, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto los tubos T? Se difunde el potencial, o sea, los tubos T sirven para que por ahí discurra el calcio, por ahí pase el calcio, pero también sirven los tubos T para la difusión de este potencial, ¿no? De este potencial de acción, ¿no? ¿De acuerdo? Luego obviamente se libera el ion calcio, lo que habíamos dicho, desde el retículo sarcoplámico, ¿no? Y comienza, ¿no? La acción, comienza el deslizamiento de la actina sobre la miosina. Ese traccionar de las, ¿no? de las moléculas de actina que están en este nivel, ¿no? Con las cabezas de la miosina, esta maniobra de pivoteo forma pues lo que se llama los enlaces cruzados, ¿no? ¿Por qué? Porque las cabezas de la miosina comienzan a hacer esto y entonces a eso se le llama enlaces cruzados, ¿no? Estos enlaces cruzados los estaría haciendo pues las cabezas de la miosina, ¿no? Y luego viene la etapa de relajación muscular. Cuando hablamos de músculo esquelético siempre debe haber una relajación muscular. No pueden agotar al músculo, no pueden quemar al músculo con un trabajo excesivo, ¿no? Eso es, muchas veces los jugadores de fútbol no están bien entrenados y luego obviamente se agotan muy rápidamente, pero no pueden esforzarse demasiado porque luego vienen ¿qué? Vienen los grandes calambres, ¿no? Cuando ese músculo no está acostumbrado a hacer la cantidad de ejercicio que debería hacer. Luego debe haber una etapa de relajación siempre, ¿no? Siempre cuando se trata de un músculo esquelético después de una contracción, debe haber una etapa de relajación, que significa que el calcio está regresando, pues, regresando al retículo sarcoplástico, ¿no? Proveniente, ¿no? Proveniente de la troponina, ¿no? Con lo cual se suspenden los enlaces entre actina y miosina, la suspensión de esos enlaces cruzados, ¿no? Hay dos tipos de ejercicios, aquellos que consumen gran cantidad de ATP y unos que no. A veces vienen y me preguntan algunos alumnos, doctora, pero justo ayer estaba conversando con un alumno que me decía, ¿de qué manera puedo incrementar mi masa muscular? ¿No? No soy joven como usted, es un chico de 20 años, ¿no? Entonces, más me dice que quería lucir muy... Hay gente pues, que es muy... le gusta lucir bien, ¿no? Y a este chico le gusta, probablemente le gusta lucir bien, y me dice, doctora, quiero inyectarme hormonas de crecimiento. Digo, ¿pero para qué? Que quiero mejorar mi masa muscular. Y una de las acciones de la hormona de crecimiento precisamente es mejorar el trofismo, ¿no? Digo, pero no te inyectes la hormona de crecimiento porque en una persona que no lo necesita, a lo mejor puedes comenzar a tener, usted sabe que la hormona de crecimiento ya llegó al Perú, entonces tú puedes tener algunos rasgos de tipo acromegálico. ¿Por qué más bien no estimulas la hormona de crecimiento? Si sabes los estímulos, tú eres un hombre joven hasta los 25 años, el varón tiene la capacidad de crecer, sabían eso, ¿no? Entonces más bien estimula los niveles de la hormona de crecimiento, ¿no? Pero entre otras cosas me preguntó qué tipo de ejercicio se ve mejor. O sea, la mayor parte de gente creen que el hacer estos ejercicios, estos son los ejercicios isotónicos que se supone que hay desplazamiento, ¿no?
de los segmentos que están al lado de las articulaciones. Que somos ejercicios isotrónicos, pero hay un ejercicio que es muy bueno y que sí, no necesita por qué reemplazar nada, simplemente se pone una pesa ahí y es la mejor manera de que los bíceps comiencen a crecer. Esos son los ejercicios isométricos, los ejercicios con pesa, son los mejores, ¿no? En realidad muchas veces hay gente que, ¿no? que quiere mejorar todo y comienzan a veces a hacer en casa, ¿no? Una serie de movimientos y comienzan a saltar, ¿no? y hacen este tipo de cosas.